Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora. Quiero meditar en una palabra del Señor allá en Salmo 140. Poderoso es el Señor, gloria a Dios. Decía el salmista David, poderoso es el Rey, decía el salmista David, amados hermanos, dice: líbrame, oh Jehová, de hombres malos, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, dice, abusaron de su lengua como la serpiente, veneno de aspi hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de los hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazos y cuerdas de los soberbios, han tenido redes justo a la senda, me han puesto lazos. Habla, amados hermanos en el Señor, en esta palabra, habla del hombre perverso, ¿verdad? Habla de un cristiano, amados hermanos, que busca las cosas de Dios, pero hay personas que quieren el mal para ellos. Por eso dice la palabra del Señor: líbrame, oh Jehová, de hombres malos. ¿Hay hombres malos en esta tierra? Sí, hay hombres malos que quieren destruir lo que Dios ha formado en una persona, en un hombre, una mujer, un joven. Ellos, el hombre malo o el joven malo o como se llame, son gentes perversas, gentes que no tienen temor de Dios, amados hermanos en el Señor, que quieren destruir, ¿verdad?, el ser humano cuando es cristiano, amados hermanos en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla en esta hora. Dice: líbrame, oh Jehová, de hombres malos, guárdame de los hombres violentos, porque hay hombres violentos, amados hermanos en el Señor, los cuales maquinan males en el corazón. Ellos, aquella persona, amados hermanos, que maquinan maldad en su corazón, solo piensan en la maldad, no piensan en lo bueno, sino en la maldad, en la destrucción. Vemos que en este mundo hay tantas cosas, amados hermanos en el Señor, que pasan, amados hermanos en el Señor, en esta nuestra tierra, en esta planeta Tierra que Dios crió con mucho amor para el ser humano, pero el ser humano, el pecado, ha destruido, amados hermanos, está destruyendo todo lo que Dios hizo, amados hermanos en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla, amados hermanos en el Señor, dice, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. ¿Hay personas así? Sí, amados hermanos en el Señor. Por eso aquí el salmista David oraba, cantaba al Señor: guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Si hay pensamientos así, amados hermanos, sí lo hay, amados hermanos en el Señor. Cuando ven a aquella persona que va haciendo el bien, el enemigo, influenciado por Satanás y los demonios, verdad que se le mete a aquella persona, destruye al ser humano, amados hermanos en el Señor. Por eso, amados hermanos en el Señor, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Dice: he dicho a Jehová, Dios mío, eres tú, escucha, oh Jehová, mi voz de mí y mis ruegos. Aquí, amados hermanos, vemos al salmista David que decía, ¿verdad? Escucha mi ruego, escúchame. ¿Por qué? Porque allá afuera, amados hermanos en el Señor, hay muchas cosas que pasan. El enemigo trata de derribar, destruir, pero Cristo vino a salvar y dar vida en abundancia, amados hermanos del Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que el salmista David dice: he dicho a Jehová, Dios mío, eres tú, escucha, oh Jehová, mi voz de mi ruego. Jehová el Señor
potente y salvador mío. Tú pusiste al cubierto mi cabeza en el día de mi batalla. Dice, no concedas, oh Jehová, al impío su deseo. Que no conceda. El impío es, amados hermanos en el Señor, es aquella persona que ya conoce la palabra de Dios, pero se ha regresado. Ya el Señor el salmista David aquí dice que el impío es aquello que ya conocen la palabra de Dios y han vuelto atrás, amados hermanos en el Señor. Poderoso es el Rey. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Amados hermanos en el Señor, aquí no conceda, oh Jehová, al impío sus deseos, no saque adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. Qué hermosa palabra nos habla el Señor. Allá en Romanos 3:13 nos dice, amados hermanos en el Señor, Romano 3:13 nos habla. 3:13 dice la palabra del Señor. Sepulcros abiertos es su garganta, como su lengua engaña. Dice que al perverso, al impío, sepulcro abierto. ¿Por qué, amados hermanos del Señor? Porque son sepulcros abiertos, porque no tienen pudor de Dios. Salen de su boca cosas, ¿verdad? Cosas como insulto, cosas que a Dios no le agrada, amados hermanos en el Señor. Y aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sepulcros abiertos, su garganta. Dice, con su lengua engañan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ellos engañan. Ellos no tienen pudor, no tienen temor. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento y le habla al oído, y ellos no tienen como ese sepulcros abierto en su garganta. Dice, en su lengua engañan. Veneno de alfil hay debajo de su lengua, porque no hay bendición si no hay maldición. Su boca está llena de maldición y amargura. Porque en el corazón, amados hermanos en el Señor, han llenado de amargura su corazón por todo lo que han pasado en el trayecto de la vida, pero no está bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Si aquella persona se llenó de odio, de contienda, de enojo, amados hermanos, esperemos en Dios que ellos recapaciten, amados hermanos en el Señor. Porque dice la palabra del Señor, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Porque no los lleva, amados hermanos, en buen camino, sino los lleva a la condenación eterna, amados hermanos en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos habla aquí mismo en Romanos 3:9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos causado al judío y al gentil que todos estén debajo del pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, de uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo decía el salmista David en el Salmo 14:1 en adelante, 1:3, 53:1. Dice que no había ninguno. Por eso dice, sepulcros abiertos en su garganta, de sus lenguas engañan. En el Salmo, amados hermanos en el Señor, en el Salmo 5:9 nos habla también la palabra del Señor, amados hermanos, que tenemos que conducirnos verdaderamente en los caminos de Dios, porque Cristo está a la puerta y llama, amados hermanos en el Señor. Salmo 5:9 nos habla
dice la palabra del Señor, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos es su garganta, con sus lenguas hablan lisonjean, dice la palabra del Señor. Amados hermanos en el Señor, ¿qué vamos a esperar? Amados hermanos en el Señor, aquí en el Salmo 17 nos habla también, amados hermanos en el Señor, dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Amados hermanos en el Señor, dice que está lleno de fraude, está lleno de maldad su boca. Decía David, y también el apóstol Pablo decía, porque había gentes que no tenían a Dios, sino se fueron en su mismo pecado, amados hermanos en el Señor. Por eso nos habla el Señor, dice el 17 de Romanos 3:17, y no conocieron el camino de la paz. En Isaías 59, 7 y 8, nos habla la palabra del Señor, amados hermanos. Nos habla, ¿verdad? Dice Isaías 59, amados hermanos en el Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana, amados hermanos? Poderoso es Dios, dice la palabra del Señor en el 7, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos, iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. ¿Qué le espera al hombre, amados hermanos en el Señor, si lleva un camino de perversidades, un camino de derrota, un camino que no lleva a la vida eterna, sino a la condenación eterna? Dice: sus pies corren al mal, porque hay personas, amados hermanos, que sus pies corren al mal, amados hermanos en el Señor, y no se paran a meditar, a pensar que lo que están haciendo no es agradable delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar, ¿qué? Sangre, dice. Porque el hombre, dice, sangre del inocente, amados hermanos en el Señor. Sus pensamientos de iniquidad destruyen y el quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que o por ella fuere, no conocerá la paz. Es cierto, amados hermanos, en el mundo no puedes encontrar la paz ni la felicidad, no puedes encontrar la tranquilidad, porque fuera de Dios nada podemos hacer, amados hermanos en el Señor. Por eso el Señor nos habla en esta hora, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor, dice: amados hermanos, el temor de Jehová y la sabiduría, apartarse mala inteligencia. Job decía en la palabra, en el Salmo 28, en el Job 28, perdón. Por eso, amados hermanos en el Señor nos manda que busquemos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, amados hermanos en el Señor, que el amor de muchos se enfriará, amados hermanos en el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que los que están debajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Lo dice en el Salmo 143. Gálatas 2:16 nos habla. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, amados hermanos en el Señor, nos habla la palabra del Señor también. Poderoso es el Rey, amados hermanos en el Señor. Lo único que quiere el Señor es que nosotros le busquemos, amados hermanos. Gálatas 2:16 nos habla. Dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creado en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué hermoso es el Señor, amados hermanos. No seremos justificados por la ley, sino por la sangre poderosa de Cristo Jesús, sino por Cristo Jesús que nos va a salvar. La fe sin obra es muerta, también dice la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser lo bueno delante del Señor, amados hermanos en el Señor. Damos honra y gloria a Dios.